aprovecho y grabo acá porque también tenemos un canal de YouTube nosotros de la materia, ¿no? Bueno, vamos a hacer. ¿Ya está, Nelson? ¿Podemos empezar? Ya estamos en vivo. Listo. Ok, ok. Bienvenidos, bienvenidas a otra nueva edición de su materia preferida. Hoy tenemos el agrado de tener a Victoria Peterson para una charla invitada, la última charla invitada que tenemos, ¿cómo se dice? Este cuatri. Victoria es bioingeniera de la Universidad Nacional de Entre Ríos, doctora en ingeniería por la Universidad Nacional del Litoral, becaria postdoctoral del CONICET, en el Instituto Matemático Aplicado del Litoral. Hay un montón, digamos, es un choclo así es como, ¿viste cuando tenés gente y tiene todas las medallitas? Bueno, parecido. Es colaboradora del Brain Modulation Lab de Harvard, y nada, o sea, una grosa. Así que es un honor tenerla acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. No sabía que es la última charla invitada, así que me imagino que están súper contentos. Después tenemos un par más de charlas no invitadas. Estás obviamente invitada a escucharlas, pero... Ok. Bueno, esto es una charla invitada y una charla de aplicación, me parece, de todas las cosas que estuvieron viendo. Me presento y voy a compartir mi pantalla, lo primero que tengo que hacer. Y voy a compartir todo por la duda, porque generalmente... Entonces, acá estamos, acá me están mirando. Bien. Vamos a hablar hoy de cerebro, de datos y de aprendizaje maquinal. Para la gente que quiera hacer preguntas, yo no estoy viendo el chat, pero seguramente me paran en el momento o me hacen las preguntas, ¿no? Sí, pueden hacer las preguntas por vos, que siempre se agradece. Pongan la cámara si quieren y hacer más cercano el tema. Victoria en este momento está en Boston, pero bueno, hagamos que la distancia sea cortita. Sí. Y después cualquier cosa del chat, yo me pongo como preguntador por ustedes si prefieren usar el chat. Claro, buenísimo. Bueno, arrancamos entonces. La idea entonces es empezar a pensar cómo podemos combinar estas tres cosas, ¿no? Los cerebros, los datos y el aprendizaje maquinal, que en realidad todas estas cosas y un montón de otras áreas, de otra disciplina, se correlacionan y se interrelacionan a través del área que se denomina interacción persona-máquina. En particular vamos a hablar de interacción cerebro-computadora o cerebro-máquina. Les cuento un poquito de mí. Yo soy investigadora de pasión. Me gusta mucho investigar y trabajo en el área de interfaz cerebro-computadora desde mi tesis de grado, porque estudié bioingeniería en Oro Verde. Me recibí en 2013 ya con una tesis relacionada a este tema. Me gustó mucho esto de hacer ciencia, entonces decidí seguir en la carrera científica y, bueno, apliqué a una beca doctoral del CONICET y con eso pude hacer mi doctorado. Lo recibí el doctorado en Ingeniería con mención Inteligencia Artificial, Señal y Sistema, que da la UNL, y tuve lugar de trabajo en el CINC, que es el Instituto de Señal y Sistema e Inteligencia Computacional de Santa Fe. Y después de ahí me moví a algo parecido, pero es ir al laboratorio, al Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, y eso pasó también con una beca de CONICET en el 2019. Todo esto en la ciudad de Santa Fe. Y en el 2020 empiezo a colaborar, como bien decía, con el Brain Modulation Lab del Massachusetts General Hospital, y en 2021 finalmente, cuando la pandemia me lo permitió, pude unirme al laboratorio en persona, y acá estoy en Boston desde el comienzo de este año, hasta marzo del año que viene, porque en abril del año que viene arranco con mi carrera de investigador científica, gracias a que por suerte conseguí la posición en el CONICET, y vuelvo entonces al IMAL, a este grupo que estamos formando en el IMAL, en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral, un grupo de investigación que le llamamos PROMAP, en el cual estamos intentando hacer esta interconexión entre la matemática, el machine learning y las interfaces cerebro-computadoras. Eso es lo que hacemos en el labo del PROMAP, en el cual estamos recién arrancando, estamos formando y tiene, muchas buenas cositas. Por si no saben dónde estamos, el CCT Santa Fe es un hermoso pequeño polo científico, como podrán ver, que está a la vera del río. Y bueno, el IMAL queda en algunos de estos edificios por aquí.
Estamos en el predio que caminando ahí nomás está para este lado, uno camina y está la UNL, todo el predio universitario, entonces estamos muy conectados, es muy enriquecedor. Entonces vamos a la universidad o vamos al instituto, hay otros institutos también en la misma edificio de la universidad. Y acá está el grupo de gente del IMAL, que está un poco tapado, este diseño tapa un poco más de gente, pero bueno, es un grupo donde la mayoría, bueno, son matemáticos, hay también un par de ingenieros y estamos, ingenieros como yo, que estamos formando este grupo del PROMAP, entre otros, una variedad. Así que, bueno, les invito a la página que me olvidé de poner, pero bueno, busca Animal CONICET y aparece. Volviendo a esto era un pantallazo para hablar un poco del litoral y para que entiendan mi tonada enterriana. ¿Qué es lo que queremos hablar de acá, no? De cerebros, datos y aprendizaje maquinal. Y para eso vamos a hablar de cada cosita en su momento. Y en primera instancia debemos entonces definir lo que es en particular esta interacción persona-máquina que vamos a llamar interfaz cerebro-computadora, BCI por sus siglas en inglés, Brain Computer Interfaces, que tiene varias formas, lo podemos definir, y voy a mencionar aquí solo dos, que la definición tradicional, ¿sí? Y pensando que las BCI comienzan a tener nombre propio alrededor de la década del 80. El primer paper, si no recuerdo mal, que se menciona esto fue como en el 86, donde la definición tradicional, vamos a leerla, dice: una interfaz cerebro-computadora es un sistema, no una, que provee a personas con severa pérdida del control motor una alternativa forma de comunicación que no depende de las salidas neuromusculares normales. Como ven, esta definición está bien pensada para restablecer, ¿sí? Y hay una pérdida del control. Entonces estamos pensando en un sistema para personas que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o alguna enfermedad neuromuscular que hace que esta pérdida, esta de control, se haya perdido. Esto con el tiempo ha avanzado muchísimo y podemos tener una definición más actual, no tradicional, en donde ya a la BCI no la pensamos solamente como un sistema alternativo de comunicación para personas con ciertas discapacidades, sino también la podemos pensar como un sistema que a la actividad del sistema, a la salida o la actividad cerebral del sistema nervioso central, podemos reemplazarla, la podemos reparar, la podemos mejorar, la podemos aumentar y la podemos suplir. Entonces, la idea es que nos está dando una forma, sí, alternativa, pero nos da como más potencia y mucho más abarcativo. Ya podemos pensar en aplicaciones, por ejemplo, de entretenimiento, en aplicaciones que nos permita que cuando una persona está manejando y se empieza a sentir cansado y empieza a tener sueño, haya una interfaz que eso lo detecte y entonces te despierte. Obviamente que podemos pensar en comandar una silla de rueda, en comandar un brazo robótico, y bueno, obviamente que la idea de Robocop siempre existe. Entonces, hoy las interfaces de la computadora son mucho más abarcativas y las podemos pensar en entornos de realidad virtual. Pero, a pesar de todo eso, yo siempre me voy a centrar en lo que es rehabilitación. Ya después les vamos a hablar de eso. Pero como todo esto de las interfaces, si yo hablo de una interfaz, estoy hablando, perdón, vivo en una calle muy, muy ruidosa. Bien. Entonces, todo esto de la interfaz, obviamente que es un sistema de comunicación. Como sistema de comunicación tenemos que tener partes. Tenemos que tener una señal de entrada, ¿sí? Ciertos códigos de lenguaje que siempre nos tenemos que poner de acuerdo, como la entrada y se transforma en salida, entonces el emisor y el receptor. Y bueno, hay una salida. La señal de entrada va a ser la actividad cerebral. El lenguaje de comunicación va a ser un cierto protocolo que debemos definir con antelación. Y la salida es lo que quiero comandar, por ejemplo, que se mueva la silla de rueda, que se mueva el avatar en la realidad virtual, etcétera, etcétera. Con la actividad cerebral existe un montón de formas de medir la actividad cerebral. Podemos medir la actividad cerebral metabólica, es decir, el consumo de oxígeno. Esto lo van a hacer sistemas como el fMRI o el fNIRS, que es la Functional Neuro es muy difícil decir. La cuestión es que medimos a través del pulso cuál es el consumo de oxígeno, y eso que está dado por cuánto flujo de sangre tiene esta zona, entonces nos habla de actividad cerebral. Podemos también medir la actividad magnética del cerebro, o podemos medir la actividad eléctrica del cerebro.
Y eso es lo que acá, más que nada en esta charla, vamos a hablar en particular, porque de hecho, toda mi vida he trabajado con actividades de EEG, electroencefalografía, en donde a la persona se puede medir la actividad cerebral de manera no invasiva, en donde a la persona entonces se le pone un casquito de electrodos, generalmente, que están en ciertas posiciones dadas, y entonces medimos estos potenciales, ¿sí? Esta diferencia potencial, ya vamos a ver bien qué es, a través de un amplificador, y lo que tenemos son este tipo de señales temporales. Entonces tenemos señales temporales. El protocolo de comunicación es esta interacción entre la máquina y cómo yo voy a intentar comandar esa máquina, ya vamos a hablar cómo. Obviamente que el comando de control, al fin de cuentas, lo va a estar haciendo este análisis en una computadora. La aplicación que yo les voy a contar acá todo el tiempo de la BCI es para rehabilitación motora funcional, porque es una de mis grandes áreas. Hoy ya trabajo en muchas otras cosas, pero esto de intentar de alguna manera proveer una alternativa terapia de rehabilitación, una terapia alternativa de rehabilitación, es lo que se piensa en este tipo de BCI. ¿Por qué es eso? La idea es que, supongamos que una persona sufrió un accidente cerebrovascular. Generalmente, un tercio de las personas que sobreviven quedan con algún tipo de discapacidad y generalmente se dan los miembros superiores. Eso quiere decir, pierden el control, quedan los brazos, se les dice espásticos, quedan duros, y entonces la calidad de vida de las personas se ve bastante afectada. Es muy importante que esas personas vayan a rehabilitación inmediatamente, y la rehabilitación tradicional requiere de un movimiento tanto pasivo de la mano, obviamente que es pasivo de la mano, en donde lo hace o un terapeuta o, por ejemplo, se hace a través de un robot que abre y cierra la mano. Podemos pensar entonces que esto, como yo le decía, es pasivo, la persona no hace más que ir a la terapia. Podemos pensar en algo que sea más activo desde el punto de vista del paciente, y en eso es donde las BCI podrían hacer esto de puente y pensar en que si le pedimos a la persona que intente mover la mano o que piense en el movimiento de mover la mano, eso, mediante una BCI, lo vamos a poder traducir en ejecución de movimientos. Si, por ejemplo, la persona tiene un exoesqueleto o un brazo robótico que le hace el movimiento ajustado a su mano. Con las BCI, ese deseo de mover la mano se va a transformar en el movimiento de la mano. Hay varios pasos para que esto ocurra, y eso lo vamos a ver hoy, pero esta aplicación es novedosa, está siendo estudiada, se tiene que ver cuáles son las implicancias, pero se cree, una de las hipótesis más grandes es que con este tipo de lazo cerrado, en el cual uno tiene la intención, es activo en el deseo de movimiento, gracias a la BCI ese deseo se transforma en ejecución, cierra el circuito, cierra el lazo, y entonces se produciría un feedback que no es solo visual, sino también es somatosensorial, y podría mejorar la neuroplasticidad de la zona dañada del cerebro. Para esto, como yo decía, va a haber un montón de pasos, y en primer lugar, obviamente que ya decidimos, en este caso, adquirir la señal de actividad cerebral con electroencefalografía de superficie, es decir, con EEG. Esta señal ha de pasar por unas etapas de acondicionamiento, que hoy no vamos a hablar mucho sobre eso. Después viene la parte que acá, si ya han visto, todo esto tiene pinta de ser Machine Learning. Y entonces, cuando la detección de quiero mover la mano o no quiero mover la mano se realiza, esto es lo que se le dice a la computadora. Entonces, la computadora es la que, obviamente, todo esto está pasando en la computadora, pero la computadora es la que, obviamente, no solamente da inicio y fin de cuándo se debe comenzar a pensar en el deseo de mover la mano, sino también va a hacer el trigger al exoesqueleto y va a ser quien podría proveer un feedback visual. Esta es la aplicación. Si hay alguna duda por acá, ya me freno y si no, sigo. Yo ya me estoy imaginando que como estás lidiando con algo, por así decirlo, en real time, sí, tenés no solo el tema de tratar de resolver el problema, porque sí, si tuvieses tiempo infinito podés poner a laburar el algoritmo a rato largo, pero si no tenés un problema de que no puedes estar más de un cierto tiempo. ¿Cuánto es el tiempo más o menos
los rangos de tiempo aceptables para que el modelo responda en estos casos? Sí, o sea, el tema de que mientras más rápido le des el feedback, mejor para el tema de la terapia y rehabilitación, pero obviamente que son cosas que tienen que pasar en segundos. Entonces, sí. Entonces, la técnica es que uno va abriendo la ventanita, yo ya voy a hablar, pero a lo que voy es que la respuesta no podemos estar, que la persona esté un minuto esperando, es un montón. Imagínate como usuario a que vos quieras mover el mouse y que el mouse te tarde un minuto. Tiene que ser algo que sea, en el mejor de los casos, inmediato, pero se habla de segundos. Perfecto. Sí, así que ese es el gran tema. Es claramente eso, como bien te imaginaste, todo esto pasa en tiempo real. Exacto, es lo que queremos. Si no hay más dudas, sigo. Y vamos a hablar de cosas acá. Y me parece que es importante que le dediquemos un tiempo a cómo, por qué el eje, cómo puede ser que yo imagino un movimiento y ese movimiento se pueda detectar. Bueno, esas cosas hay que mirarlas en detalle. De todo este cuadrito que estamos acá, ahora vamos a charlar de lo que le pasa acá, qué pasa en el cerebro, ¿sí? Vamos a charlar de esto, de la adquisición de la señal nomás, ¿sí? En este pedacito de acá. La lentocefalografía de superficie, yo una vez escuché una definición, la leí en realidad en un libro, que decía que el eje es como escuchar una conversación al otro lado de la pared. Es decir, vos más o menos escuchás el bullicio, escuchás que hay gente hablando, podés discriminar que hay una voz femenina, una voz masculina, una voz más grave, una voz más aguda, quizás que hay un niño, pero no tenés ni idea qué están diciendo probablemente. Entonces, esto es lo que es el eje. El eje, hay un montón de cosas que están pasando en el momento, que a primera vista, sí es un eje, sí es una conversación, pero no tenés idea de las particularidades. Entonces hay que empezar a desglosar, que ahí vienen los análisis. Pero, ¿cómo medimos el eje? Bueno, pensemos en lo siguiente, eje de superficie, o sea, el electrodo ubicado en el cuero cabelludo, ¿sí? Como está acá. Vamos a conectar un electrodo A y un electrodo B, uno hace referencia del otro, entonces vamos a utilizar un amplificador diferencial, X. Lo que mido es la diferencia de voltaje. ¿Pero de qué? Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Vamos a medir, ¿sí?, los potenciales de acción excitorios o inhibitorios que ocurran de un conjunto, alrededor de, creo, no voy a tirar un número por las dudas, pero un conjunto grande de neuronas que ocurren en las primeras capas de la corteza cerebral. Obviamente, corteza cerebral, tenemos varias capas y esto creo que el eje mide hasta la séptima capa, las neuronas piramidales, que se llaman de ahí, que están en la sustancia gris, obviamente que conforman la sustancia gris, que están en la corteza cerebral del cerebro. Estos, como disparadores, las neuronas se comunican entre una y con la otra a través de potenciales de acción, ¿sí?, impulsos de corriente, van a generar un campo, que como ven todas estas neuronitas alineadas me están generando este campo. Como ven, este dipolo eléctrico, ¿sí?, que tiene foco particular, la verdad que viaja y tiene que atravesar el cráneo, tiene que atravesar el cuero cabelludo y todos los tejidos hasta poder ser medido. Obviamente que tenemos un amplificador, pero yo quiero que vean cuánta difusión hay desde este dipolo de acción hasta que uno mide. Y claramente, donde lo que yo voy a medir acá no necesariamente ocurra en las proximidades de la posición de mis electrodos porque hay difusión. De hecho, puede pasar por acá o puede pasar por acá. La idea es que esos potenciales de acción tienen que ser de alguna manera, tienen que llegar perpendiculares o no paralelos a lo que mide el electrodo, ¿sí? Ya si esto es paralelo, sí, o sea, si estas flechitas miran para allá, el electrón no lo va a ver. Entonces, con el eje, ¿qué medimos? Vamos a medir dipolos eléctricos generados por la suma de potenciales postsinápticos, como decía, inhibitorios y excitorios, y acá está el número, más de 100 neuronas piramidales, que están disparando en sincronía. Entonces se pusieron de acuerdo para disparar, de fire. ¿Pero qué no vamos a medir? Potenciales individuales, es decir, yo no voy a poder ver el potencial de acción de una neurona, menos de 2, no, estoy viendo un conjunto grande, 100. Tampoco voy a poder medir qué está pasando en actividades profundas del cerebro. Esto no es electrocefalografía invasiva. Entonces, estructuras profundas no vamos a poder medir. No vamos a, como yo le decía, fuentes opuestas, aunque estén paralelas, se van a cancelar.
Y algo muy importante que diferencia del eje invasivo o intracraneal, las variaciones muy lentas o las variaciones muy rápidas no las vamos a poder medir. Y eso tiene que ver por este viaje que yo les decía, se pierden cosas. Entonces, esto es lo que vamos a medir. Vamos a medir actividad neuronal, ¿sí? Que ocurre en la corteza cerebral con cierta difusión. Eso es lo que es importante que les quede. ¿Y cómo puede ser que entonces yo piense en la mano y eso se pueda ver de alguna manera, que el Machine Learning lo entienda? Bueno, vamos a hablar un poco de anatomía del cerebro a grandes rasgos. Y ustedes sabrán o recordarán quizá de que el cerebro puede diferenciarse en diferentes áreas, o se le llama corteza o área, que cada una de esas áreas están asociadas a ciertos, ¿no? Se le puede clasificar o clusterizar en diferentes como particularidades o actividades que realiza el cerebro. Yo acá me voy a centrar en dos, muy importantes para esta aplicación en particular, que es la corteza motora y la corteza sensorial. Como ven, acá tenemos una cisura, ¿sí? Y la corteza motora ocurre desde la cisura en la parte frontal y la corteza sensorial ocurre de la cisura en la parte para atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene esto de importante? Hay algo que se llama el homúnculo de Penfield, que nos da idea, y esto está buenísimo, en qué partes de esta corteza sensorial primaria y corteza motora primaria, qué parte está dominando el cuerpo. Es muy interesante y ustedes habrán notado que la cara, ¿sí? La cantidad de músculo que tiene la cara y la lengua ocupan un espacio muy grande. Después tenemos todo lo que se denomina asociado a la mano, con todos los deditos juntos, y los pies es una cosa que no conlleva tanto espacio, ¿no? Entonces, esto ocurre tanto en la parte sensorial como en la parte motora. Y ustedes, ¿esto por qué se lo estoy diciendo? Porque si nosotros ponemos electrodos, ¿sí? Yo no quiero poner, no sé, quizás lo hago, pero ¿dónde voy a esperar que haya actividad relacionadas a movimientos? Y voy a esperar que sea en la corteza primaria, motora primaria y en la corteza sensorial primaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está claramente el homúnculo de Penfield me está diciendo que el movimiento de la mano está ocurriendo alrededor de esta posición, ¿sí? Ya sea para lo motor o para lo sensorial. Eso es importante, es ahí, yo como programador, para que hacer el algoritmo de Machine Learning que detecta la intención de movimiento, ya tengo información y tengo respaldo neurocientífico que me dice, yo esperaría ver actividad neuronal relevante a la tarea alrededor de esta zona del cerebro. Cosas que les quiero decir ya, como spoiler alert, con la electroencefalografía de superficie, poder discriminar movimientos finos de los dedos muy, pero muy complicado, porque está pasando todo muy junto, y por esto de la difusión no vamos a poder hacerlo, como así poder discriminar diferentes movimientos de la cara. Entonces, lo que generalmente van a ver cuando vean BCI para este tipo de paradigma, ya les voy a decir cómo se llama, van a hacer que las personas imaginen la lengua, mover la lengua, imaginen mover los pies, porque no hay ambas cosas, el pie izquierdo y el pie derecho están pasando aquí en el medio, o mover mano derecha o mover mano izquierda. Entonces, esos son el tipo de puntos focales que uno podría discriminar a través de la electroencefalografía de superficie. De vuelta por la difusión que tenemos. Estos son, dónde vamos a medir o dónde vamos a esperar desde el punto de vista topográfico, ¿sí? Dónde esperaríamos que el eje, qué canales del eje esperaríamos que cambie la actividad. Pero otra cosa importante es que buscamos detectar, porque yo le decía que es escuchar una conversación del otro lado de la pared. Y en realidad, así cuando nosotros realizamos un movimiento, cuando imaginamos un movimiento, cuando vemos a alguien realizar un movimiento, lo que ocurre son unos potenciales que se denominan de ritmos sensimotores, que son cambios en la actividad cerebral. Y esta gráfica lo explica mejor que cualquier cosa. Esto está el tiempo, ¿no? Y esto es el cambio relativo. Estos ERD es Event Related Desynchronization, o sea que acá hay una desincronización. Y lo mismo acá con una sincronización. Desincronización, o sea, la neurona deja de estar en sincronía.
parto de una energía. Esto piensen que es energía, ¿no? Esto es el baseline. Cuando la persona, miren esto, el onset del movement, miren segundos antes de que uno desea hacer el movimiento, ya empieza a haber una disminución de la amplitud de la señal. ¿Sí? Acá o energéticamente hay una disminución de la energía. Hay un punto máximo que está absolutamente contiguo a el movimiento en sí mismo, se llega a este valle y cuando el movimiento se termina, empieza a haber una etapa de resincronización que se llama rebound, el rebote. Fíjense entonces que si nosotros tenemos el onset del movimiento, vamos a esperar que haya una pérdida de energía y un aumento de energía. Y lo que está pasando, y esto es real, estos son de un sujeto de datos que tomamos una vez, a la persona es de dominancia izquierda, le pedimos que imagine el movimiento de desarrollo y abrir su mano izquierda. Los controles, eso no lo dije, pero el control, toda nuestra parte derecha del cuerpo humano está siendo controlada por el hemisferio izquierdo del cerebro y para el otro lado igual, parte izquierda del cuerpo humano controlada por la parte derecha del cerebro. Es decir, si la persona era de dominancia izquierda y está imaginando mover su mano izquierda, esperaríamos, acá si recuerdan, esperaríamos que haya una desincronización fuerte en esa zona del cerebro asociada a la mano, que como se acuerdan, estaba bien por esta zona central, para atrás y para adelante de la cisura. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que buscamos detectar. Ya les dije que tenemos, de alguna manera, información topográfica, de alguna manera, información de la energía. ¿Y dónde? La verdad es que es bien sabido este tipo de cosas, también estudiadas, y esto es una clasificación que hace años que es bastante estándar para todo el tipo, los que estudiamos EEG. La actividad eléctrica del cerebro se divide en diferentes bandas frecuenciales que tienen letras griegas. Acá arranca con delta, pero hay una de menor amplitud, pero tenemos la señal delta, ¿sí? Porque es lo que podemos medir con el EEG. Delta, que es una señal de baja oscilación, bien lenta, suele estar asociada con ritmos de sueño. Teta, ¿sí? Alfa, ya ven cómo empieza a tener más frecuencia, y beta. En alfa y beta, también esto lo pueden encontrar como muy beta, es donde se sabe que esta desincronización y sincronización ocurre. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a querer poner mayoritariamente? En teta también hay algo, pero mayoritariamente uno pone el ojo en este tipo, dos bandas frecuenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago Fourier, por ejemplo, esperaría que las frecuencias más importantes, los picos frecuenciales, cuando la persona pensó en el movimiento, estén alrededor de 8 y 30 Hz. ¿Sí? Esto va a ser mi banda de frecuencia de interés. Ya les dije, tenemos información topográfica, información de potencia, donde debo mirar eso a cambio de energía. Y ahora ustedes me dicen, ¿pero cómo hago? Bueno, si estamos pensando en rehabilitación, tenemos una suerte, podemos pensar en que tenemos una VCI del tipo síncrona. Es decir, es la computadora la que le dice a la persona cuándo empezar a pensar el movimiento. O sea, la computadora le va a decir, ok, pensar mover. Ok, ahora relaja. Ok, ya te detecté y te doy la retroalimentación. Como le decía, puede ser visual y somatosensorial. Entonces, con esto vamos a tener también el tiempo, el cuándo esperaríamos que ocurran estos cambios de potencial. ¿Se entiende hasta acá? Sí, yo estoy entendiendo. Si ¿Joya? alguien quiere comentar en el chat, sí, se entiende. A mí me quedó una duda, ya que estamos. Sí. Dijiste que el EEG, perdón, no medía desplazamientos lentos de Muy la lento. cabeza, ¿no? Y entonces eso quiere decir que no sería bueno para medir otra cosa que no sea la banda de frecuencias beta y alfa. No, porque hasta delta va. No mide cosas menores a 0.1 Hz. Ok. ¿Y hay información en abajo de eso? O sea, ¿se sabe si hay?
Desconozco la verdad, porque con señales intracraneales empecé a trabajar acá en Boston y tampoco usamos señales tan bajas. En general, yo ahora, de hecho, te digo la verdad, generalmente filtramos las señales adquiridas de 1 Hz para adelante cuando estamos haciendo los registros, ya sea intracraneal o esto superficial, porque con frecuencias tan bajas tenés mucho ruido, tenés lo que se llama como la señal montada en la baja frecuencia, y eso puede darse por la respiración, todo ese tipo de cosas te lo toma la baja frecuencia. Entonces, yo jamás vi análisis en lo que yo hago, que estén tan abajo en baja frecuencia, generalmente hacemos un filtro pasa alto en 1 o 2 Hz, y utilizamos de allá para arriba. Porque sacamos mucho ruido con eso, hay mucho ruido de un montón de cosas que están pasando. Genial. Los cables moviéndose, sí. Acá Felipe, Agustina y Sofía también en el chat dicen que te siguen y está todo ok. Ok. Entonces, podemos seguir. Esto es cómo se hacen estos experimentos. Esto es bastante típico. De hecho, saqué la imagen porque muestra bien clarito cómo son las cosas. Acá van a ver que el paciente tiene la gorra de electrodos, está la computadora presentándole el avatar de la mano, pero además le han puesto aquí un robot que le hace este feedback neurofisiológico. El amplificador, y como ven, está bastante como restringida la cuestión, pero de momento generalmente los datos se toman de esa manera. Yo acá le voy a dar una pista nomás de lo que se cree que una BCI perfecta debería ser. Pido perdón, tengo la mitad de la presentación en inglés y la otra mitad en castellano. Perdón. Pero bueno, la BCI perfecta debe ser segura, obviamente, y lo bueno del eje de superficie, que es absolutamente segura, no pasa nada. Debe ser affordable, o sea que pues, debe ser la traducción. Bueno, podríamos todos poder comprarla, ¿no? Y eso es una realidad y es una de las grandes desventajas porque los equipos de los amplificadores de IG suelen ser muy, pero muy caros. Nosotros, si después les interesa eso, les cuento, tenemos uno de bajo costo en el laboratorio. Debe trabajar todo el tiempo, o sea, que no requiera ni de reboot y tampoco que requiera que esté un asistente todo el tiempo ahí o un científico. Algo muy importante es que la comunicación sea a una velocidad normal, como decíamos hoy, no quisiéramos que la persona espere demasiado tiempo, que sea estéticamente aceptable, o sea, que todo esto es cablerío, yo no sé si es muy estéticamente aceptable, que sea confiable, ¿no? Que la persona confíe en eso. Y esto es muy importante, que no requiera que un paciente necesite más concentración que una persona normal. Es decir, que sea robusto a las condiciones de ese cerebro que ha sufrido algún tipo de enfermedad o lo que sea, ¿no? Entonces, esas cosas es las que deberíamos tener en claro. Esta definición viene del libro, que yo después le dejo al final, un muy bonito libro de BCI. Con esto ya hablamos del eje. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Me lo miro? ¿Me lo analizo y qué hago? No, bueno, miremos cómo podemos construir un algoritmo, y acá voy a hablar del más básico, para este tipo de técnica de aprendizaje estadístico, en lo que vamos a intentar hacer este algoritmo de traducción. Entonces, de mi amiguito que tengo acá, de este hermoso esquema, esto yo le dije que no voy a hablar, pero vamos a empezar a pensar en cómo hacer esto que nosotros le vamos a llamar algoritmo de traducción. Algo que nunca dije es que este paradigma en el que se está basando todo esto se llama imaginería motora, motor imagery. Entonces, cuando aparece MI en mis presentaciones es porque es de motor imagery. Imaginería motora, porque la persona imagina la realización del movimiento que tiene las características parecidas a la realización de los movimientos. Bueno, ya vieron, para Machine Learning, si estamos haciendo algo supervisado, necesitamos datos, pero necesitamos etiquetas. Entonces, lo bueno es las BCI síncronas, y yo me dediqué tiempo en explicarles eso, es porque los datos los vamos a tener, y acá les muestro cómo en un sistema de adquisición, son esto así se ve el eje, pastito para ustedes, este es el eje, y como ven, acá están siendo 5 canales registrados, pero tenemos los marcadores que nos indican los comienzos de las actividades. Por ejemplo, ahora empezó a pensar en el movimiento, determinó. Ahora relax,
ahora se presenta tal cosa, ahora se presenta la otra. Todo eso, nosotros, los experimentadores, programamos el algoritmo que hace de comunicación, por lo tanto sabemos los tiempos exactos, esos tiempos exactos se pueden enviar al amplificador, en el mejor de los casos, o guardar como un archivo extra de lo que está pasando en el tiempo real. Por lo tanto, al terminar nuestra sesión de BCI, y la primera vez necesito generalmente datos con etiquetas, va a haber un tiempo en que la persona no reciba feedback, y eso se llama tiempo de calibración. La persona simplemente se va a sentar, va a pensar en el movimiento n veces, o se va a relajar n veces, o va a pensar en el otro movimiento otras n veces. Es bastante repetitivo, aburrido, pero es la única forma que tenemos de entender cómo esta persona es capaz de modular su actividad cerebral y en los tiempos que se da eso. Entonces vamos a tener datos y etiquetas dadas a una sesión de calibración que se denomina. Vamos a tener siempre la información de cuáles fueron los canales que se usaron en el registro. Los canales tienen nombre y apellido y están dados por una configuración que es un estándar, si uno está utilizando un estándar que divide el cerebro en diferentes grillas, pero cuando yo veo el label PZ, yo sé que está acá. Y cuando yo veo el label C3, yo sé que está acá, porque la ubicación esa es fija y es un estándar que se usa en el área. Justo Vamos a tener... tenía una idea, una pregunta de eso. Sí. Todas las locaciones son estándar y el aparato, el casquito o esta boina, ¿también es estándar? No, y eso cambia un montón porque el electrodo puede ser seco, es decir, que no utiliza medio salínico para bajar la impedancia que hay entre el electrodo y la piel. Puede ser húmedo, que utilice medio salínico de pasta o gel. Puede ser activo o pasivo. Cuando es activo quiere decir que tiene un amplificador aquí mismo. Eso cambia un montón. Y eso hace a la calidad de la señal que adquirís, es decir, la relación señal-ruido. Entonces no sería fácil poder tener distintos datos y usarlos intercambiadamente. No es ¿Correcto? tan sencillo, exactamente, es en cambio de dominio, si ya saben lo que es eso, pero se puede, existen formas. Okay. Pero lo que sí es que si todos usaron, lo bueno, es que si todos usaron el sistema internacional, el 1020 que yo les contaba, hay nombres y apellidos de electrodos que se machean y uno podría, entonces, bueno, utilizar datos de eso. Sí. Otra cosa buena es que cuando uno utiliza este sistema, uno como experimentador, cuando tomamos datos, le dedicamos un montón de tiempo a saber que está todo en su lugar. Porque cuando yo le digo que el electrodo PZ, para mí, la ubicación la sé, también creo eficientemente las coordenadas, ya sean polares o cartesianas, de ese electrodo. Creo de que para una cabeza de tanto promedio tiene esta posición X, Y y Z. ¿Sí? Y eso es muy importante porque eso nos permite hacer análisis espaciales de lo que está pasando de la señal. Te digo todo esto porque es infinito lo que se puede hacer, pero digo, cuando uno adquiere datos, adquiere el EEG, señal temporal, información de nombre y apellido de los canales y ubicación de esos canales. A veces no tenemos la ubicación, pero como estamos usando el sistema internacional, podemos agarrarla de un promedio de cabecitas. Con esto entonces tenemos datos con etiquetas. O sea que con esto podemos construir un algoritmo de Machine Learning, claro, obviamente. Es decir, que cuando termina la sesión de calibración, ahora ya me fui de la cabeza de experimentadora, de protocolo de diseño, bla, 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 y me voy a la cabeza de post-processing, tengo los datos. Los datos van a ser, como han visto, siempre son las X y siempre son las Y, donde tengo mis datos que están cada una de sus columnas, representa un patrón o representa una observación de una realización dada, y que además que cada una de estas observaciones pertenece a una, y a solo una de las posibles clases que tenemos aquí. Claramente vieron que hay solo dos colores porque estamos en un problema binario. ¿Mueve la mano? No mueve la mano. Por lo que yo les estoy contando. Obviamente esto puede ser N clases. Pero pertenece a una y solo una. No un estado puede ser mover y además puede ser relax, ¿no? Son disjuntos. Pero tenemos entonces nuestra matriz de datos de N por P y nuestro vector de etiqueta. Tradicional Machine Learning. Obviamente, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer? Encontrar
esta función de mapeo que me permite ir de las observaciones a las etiquetas, ¿sí? Pero esto ya lo vieron, pero por las dudas, obviamente que a esta función de mapeo la tengo que aprender solamente con datos de entrenamiento y para poder saber que esto va a andar en datos jamás vistos, que son los datos de testeo. O sea, nuestra matriz de datos, generalmente cuando hacemos diseño algorítmico, habrán visto que lo dividimos mínimo en datos de entrenamiento y de testeo. Acá desarrollamos los modelos que generalmente volvemos a partir en validación y estos datos no se tocan nunca, jamás, para nada. Ni la normalización, nada se hace, porque han de simular las cuestiones del tiempo real. Y en general en BCI esto tiene que ver con su fácil uso en tiempo real. Vamos a hablar de, por ejemplo, acá vamos a trabajar con un clasificador lineal. Le voy a presentar el método más tradicional que se usa en el área, y que en eso las características que aprendamos las vamos a meter en un clasificador lineal. La cosa es que este clasificador lineal, si ustedes ven, es una funcioncita, transformación lineal, pero requiere de ciertas X's. La pregunta es si las señales crudas de EG me van a servir para poder detectar eficientemente la presencia de imaginería motora. A ver qué dicen. Le puedo meter la señal cruda y decir, mirá, yo sé que de este segundito a este segundito debería haber imaginería motora, arreglate el clasificador, o quizá podemos hacer algo de feature engineering. Acá Nicolás dice, supondría que no. Igual yo voy a interceder porque, vamos chicos, vimos, ya a esta altura de la materia ya estamos más que cancheros, ¿no? A ver. Agustina dice, ¿algún criterio debe haber? Cristóbal dice, en la cátedra nos martillaron que feature engineering siempre viene bien. Ahí está, sí, la respuesta es siempre, feature engineering siempre. Claro. Bien. Sobre Matías todo, dice, hay que hacer ingeniería de atributos. Exacto. Nicolás dice, algo que pueda hacer para disminuir el ruido. Ahí está. Exacto, porque además yo les dije clasificador lineal. Igual clasificador lineal no le podés pedir demasiado. En teoría, o sea, le tenés que básicamente solucionar la vida dándole bonitas características que describen el problema. Entonces, claro, vamos a tener que hacer feature engineering. Y para eso valió la pena todo lo que les conté antes, porque no solamente hacemos feature engineering no sabiendo nada del dominio de nuestro problema, pero sabemos un montón de cosas de lo que está pasando en el cerebro, en la actividad eléctrica cerebral, cuando la persona imagina. Entonces, a mapear eso que tenemos y llevarlo a un modelo de Machine Learning. Entonces, con los que les conté, al eje tiene, en realidad, al menos 4, pero acá les voy a contar 3, dominios de análisis. El espacial, el frecuencial y el temporal. La información espacial está dada por esto que yo les hablaba, qué parte de la topográfica, o sea, qué canales del eje se están activando más que otros, básicamente. La información frecuencial tiene que ver con cambios de potencia dados en ciertas bandas de frecuencia, ¿no? Mientras que la información temporal está dada con cómo se describe la señal a lo largo del tiempo. Nada nuevo, definiciones que ya se conocen. ¿Cómo yo esto lo puedo machar para imaginería motora? Acá les traigo un ejemplo bastante claro. Le voy a decir, esto es, la persona debía imaginar el movimiento de la mano izquierda, por lo tanto, contralateral, recuerden, debo ver cosas en el lado derecho del cerebro, o imaginar el movimiento de la mano derecha, por lo tanto, contralateral, debo ver cambios en la parte izquierda del cerebro. Yo acá les quiero mostrar cómo, ¿sí? En la frecuencia, ¿sí? Ocurre cambio, un aumento de energía, ¿sí? Que claramente esto es discriminativo. Yo sí veo esto acá, con todo lo que estamos entendiendo, y la verdad que no le mostraba nada y les tapo acá. Si ustedes me dicen qué es esto, y esto verde, y claramente acá hay una imaginería motora, no sé qué es el púrpura, qué es el verde, pero si miro para acá y miro para allá, probablemente uno sea la mano izquierda y uno la derecha. No lo sé. ¿Y cómo puedo saberlo? Bueno, y ahora sí, con la cabecita, sí puedo saber que el púrpura está relacionado a la imaginación de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque veo este cambio de energía que está haciendo
en la parte contralateral. Esto es información que nosotros ya vimos, que vamos a querer utilizar, que vamos a querer extraer con modelos de Machine Learning. Bueno, lo primero que podemos hacer entonces es decir, si yo sé más o menos en qué parte del cerebro está pasando las cosas, ustedes me pueden decir, intentemos utilizar eso. Y hay algo que es básico, que es el filtrado espacial. Yo les dije que las señales de eje miden diferencia de potencial de un electrodo con respecto a la referencia. Entonces, miremos este electrodo rojo. ¿Sí? Los electrodos se suelen tomar, la electroencefalografía se suele tomar con una referencia de no generalmente, que no sea de actividad eléctrica. Por ejemplo, el lóbulo de las orejas. Entonces, lo que se hace es esto, es como una referencia que no tiene actividad eléctrica, y pongo un electrodo acá, mido la diferencia de potencial en algo que no tiene actividad eléctrica y la actividad eléctrica. Eso es una estrategia y es la que generalmente se usa y va a ser la señal que generalmente al terminar el experimento tengamos. Pero uno puede hacer post-procesamiento. Podría querer aumentar la información diciendo, pará, ¿por qué no, si todos estos canales se tomaron al mismo tiempo? Es información que está sincronizada, porque todos los canales se están tomando al mismo tiempo, es un volumen de datos. ¿Por qué no intentamos restarle, ¿sí? El promedio de todo lo que está pasando alrededor de este canal? Esto se llama Common Average Reference. Esto lo que hace es sacar la información común, referenciar este electrodo no al lóbulo de la oreja, sino a un estado común. Esto está buenísimo para eliminar ruidos comunes, que esto se usa para eso. Luego podríamos decir, bueno, no, pero eso es muy general. ¿Por qué no miramos qué pasa en las inmediates de ese electrodo? O más aún, qué pasa en un vecino un poco más lejano. Esto se llama Laplacian o Small o Large Laplacian, y eso va a generar al final de los días que el mismo electrodo en el que yo le estaba poniendo el ojo cambie cómo es su comportamiento en la frecuencia. Todo esto es muy bonito, todo esto está bárbaro, me permite analizar un montón de cosas. De hecho, me van a preguntar, ¿y cuál uso? No lo sé, no hay consenso, eso depende un montón. Esto a veces te mete ruido, a veces no. Bueno, hay un montón de cosas. Pero lo que yo quiero que se queden es que cómo hago para esto me sirva en tiempo real, cómo lo puedo hacer, es útil y por qué no estoy perdiendo mucha información a centrar y poner el ojo en un solo canal a la vez. No me conviene utilizar lo que está pasando en todos los canales al mismo tiempo. Bueno, y ahora acá viene este modelo que a mí me encanta, que es tan sencillo pero hermoso a la vez, que es un modelo estadístico de cómo podemos pensar a los datos registrados. Yo ahora piensen esto, ¿no? Piensen, uno adquiere datos que vienen de ciertos dipolos. Entonces, estos dipolos neuronales representados con esta Z son los generadores neurofisiológicos, son los verdaderos generadores neurofisiológicos, este conjunto de neuronas que estuvieron disparando al mismo tiempo. La cosa, y vamos a mirar qué pasa acá, uno, en realidad, el supuesto que asume con esto que yo le voy a contar, y que es muy parecido si viene un PCA a lo que uno asume con PCA y ICA y todos esos métodos, es que la señal que registramos es la combinación lineal de ciertas fuentes estadísticas, ya no neurofisiológicas, ¿sí? Ya, la verdad que no podemos decir que son neurofisiológicas, podemos decir que son estadísticas y que son, que podemos suponerlas independientes o que podemos suponer, bueno, le podemos hacer varios supuestos a esto y eso va a ser la forma en que encontremos A. Pero entonces vamos a pensar que los datos que registramos son combinaciones lineales de fuentes estadísticas. Lo más bonito de todo esto, y esta figura espectacular de este paper, es que cuando uno tiene datos, generalmente uno quiere, predecir una salida, puede ser binaria, puede ser continua, y tiene un cierto modelo, como ven acá, por ejemplo, acá puede ser no lineal, pero un modelo de regresión que me dice cómo estas fuentes se relacionan con el outcome. Esto es bastante, quizá les parece raro, pero recuerden que yo le había dicho que el eje es como escuchar una conversación a través de una pared. Yo este dibujito lo tengo hecho para señales invasivas, pero da igual. Yo quiero que ustedes piensen acá que lo que nosotros observamos, los datos que nosotros estamos
registrando, ¿sí? Estas onditas que tenemos, estos datos en realidad son la combinación lineal de cosas que no observamos a primera vista, datos no observados, que son estas fuentes que se combinaron linealmente de alguna manera y que nos dan nuestros registros. Vamos a tener entonces lo que se denomina el espacio del sensor, el espacio de la señal, y el espacio de la fuente, ¿sí? Esto es lo que yo veo, esto es lo que me gustaría ver. Entonces, esto que está acá resume un poco todo lo que yo le venía hablando, la difusión, qué pasa con los dipolos, bla, 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 en un modelo estadístico. Fíjense que dice que lo que se asume es que las señales cerebrales, ¿sí?, provienen de la actividad de fuentes que no están correlacionadas y que estas fuentes están distorsionadas geométricamente. Como le decía, cómo viajan, ¿no?, a través de este dipolo, cómo va viajando a través de todos los tejidos. Y bueno, y entonces la señal que nosotros en realidad estamos registrando es la consecuencia de una combinación, una transformación lineal, un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo. Y a pesar de que te van a decir, dale, una combinación lineal, no saben lo bien que anda esto. Y es la base de un montón de métodos que están buenísimos, que me encantan, como verán, que permiten poder estimar qué está pasando en el cerebro cuando movemos esto, o cuando imaginamos tal cosa, o cuando hablamos. Esto está buenísimo. La cuestión es que lo que yo quiero hacer es, dado mi actividad cerebral, yo quiero estimar estas fuentes. Que en particular quiero estimar las fuentes que me permitan discriminar el movimiento de la mano con el estado de no desear mover la mano, o sea, el de relajación. Eso es lo que yo quiero hacer. Y lo podemos hacer. Ya tenemos los supuestos, ya sabemos que esto, la verdad que va bastante, las hipótesis de este modelo resumen bastante lo que veníamos charlando, de cómo el eje anda, de alguna manera. Entonces, yo le creo. Veamos un poco de la matemática. Este modelito, quizás ustedes ya lo vieron como yo les decía, PCA ICA, si es que lo vieron, pero es sencillísimo. Lo que es ponerle matemática a las palabras que estuvimos hablando, ¿no? Fíjense que el modelo generativo, el modelo hacia adelante, es en el que mi señal, esto es una señal de eje en un cierto canal, es la combinación lineal, ¿sí?, de un montón de fuentes más una cierta fuente de ruido, siempre ruido. Fíjense que a esto le vamos a poner nombre y apellido. Si ustedes vieron ICA, ¿vieron ICA? ICA y PCA. PCA vimos. Ok. Pero ICA no. Bueno, pero este modelito, el que se utiliza en todo lo que se llama Blind Source Separation, que es el mismo modelito, porque uno quiere hacer la separación ciega de esta fuente, ¿no? Acá le estamos viendo otro nombre, pero es lo mismo. Acá nosotros en BCI, y esto porque estamos haciendo filtrado espacial, a esta matriz de mezcla, que así como quizás se ve en ICA o en un futuro lo van a ver, que es una matriz, la combinación lineal, nosotros a cada una de las columnas, que son los vectores que conforman esta matriz, la vamos a llamar filtro espacial. ¿Por qué? Patrón espacial. ¿Por qué? Porque es la que en definitiva le da los pesos a cada una de las fuentes para que me genere la actividad eléctrica. Por el otro lado, esto, la verdad que no me sirve nada este modelo, porque yo ya tengo X. Yo quiero estimar S y encima no tengo A. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Lo que uno quiere hacer es estimar S. Entonces, tenemos que encontrar una transformación, ¿sí?, que me haga la matriz de mezcla, de mixing. Ya estoy mal con el castellano. Que en particular en este área se le llama filtros espaciales. ¿Por qué? Porque son, literalmente, me filtra la señal en el espacio, me crea un nuevo espacio en donde voy a poder encontrar estas fuentes generadoras de lo que yo en particular quiera ver. Algo muy bonito que, bajo los supuestos, si nosotros tenemos P canales, o sea, utilizamos P como número de canales, como máximo la cantidad de fuentes que puedo estimar son P. La verdad que si hay más, si hay menos en esa actividad, y no lo sabemos, pero nosotros vamos a estimar P. Que usamos todas o no, y no vamos a usar todas. Pero puede ser que nos quedaron algunas fuera y otras no están sobre, o sea, estamos sobreestimando o subestimando el espacio, pero la realidad es que si adquirimos con 20 canales,
máximo vamos a poder estimar 20 fuentes. Más de eso no puedo. Y eso está dada por esta restricción de que tengo un cierto rango en nuestra matriz de datos y eso lo tengo que respetar. Entonces, algo muy bonito que pasa es que si yo estimo todos, puedo, y lo hago a partir de W, hay una relación directa entre A y W, que A es la inversa de W traspuesta. Entonces, ¿yo qué quiero? Quiero estimar S, lo vuelvo a decir una y otra vez. Tengo X, tengo W, no. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. Esto me va a permitir a mí ir de un espacio a otro como quiero. Yo una vez que estimé, ya vamos a ver cómo, una vez que estimé W, los filtros espaciales, ya está, soy Gardel. Porque puedo ir al espacio latente, al espacio de componentes, al espacio de fuentes, puedo ir al espacio original de la señal, ir y venir y hacer un montón de cosas a la vez, que en esas idas y vueltas puedo limpiar la señal, puedo encontrar fuentes correlacionadas, puedo extraer características, lo que quiera. Pero ustedes, yo quiero que entiendan que es una transformación lo que estoy haciendo. De mi espacio de la señal a un espacio de componentes, que se supone, en el mejor de los casos, son relacionadas a lo que está pasando con la actividad neural. Hay miles de métodos, un montón, y la verdad que me estoy olvidando probablemente un montón, fue lo que me acordé en el momento. Estos son todos estos ICA y PCA que se los pone en el método de filtrados espaciales y se utiliza mucho como preprocesamiento de la señal. Este también es un hermoso método que permite aumentar la relación señal-ruido. Esto busca el coupling entre la fase de las señales. Esto es como este método que yo le voy a nombrar. En fin, pero nosotros hoy vamos a poner el ojo en CSP. CSP, Common Spatial Parents, que nos permite tener una función objetivo que de alguna manera haga que pueda obtener componentes que describan estos cambios de energía que ocurren cuando uno imagina ciertos movimientos. ¿Cómo puede ser? O sea, en alguno. Bueno, ¿cuál es el objetivo de CSP? El filtrado común espacial. El objetivo es maximizar la varianza para una clase mientras que se minimice la varianza para la otra. ¿Por qué varianza? Ya vamos a ver por qué. Pero yo quiero que se queden con eso. Yo quiero maximizar la varianza para una clase y minimizarla para la otra. Supongan que los puntitos rojos pertenecen a la clase de movimiento, mientras que los globitos acá, azules, pertenecen a la clase de relajación. La varianza, si vieron PCA, ¿sí? Digamos, la dirección de máxima varianza para azul estaría acá, mientras que para verde estaría acá. ¿Sí? Como ven, en estas elipses que se han dibujado. La verdad que esta disposición, si yo lo que quiero es medir varianza, ¿por qué? Yo lo que quiero es medir varianza como métrica de discriminación entre una clase y la otra, no me está ayudando para nada. Cuando yo aplico esta transformación, fíjense cómo tengo ahora sí una dirección de máxima varianza para una clase, mientras que es mínima para la otra. Esto me va a permitir poder extraer características relevantes asociadas a la imaginería motora. ¿Cómo formulo matemáticamente esto? Obviamente que necesitamos datos que estén etiquetados, o sea, esto que encontramos en los datos de calibración. Entonces vamos a tener un conjunto de señales de eje que están filtradas. Y en realidad van a estar filtradas en esa banda de frecuencia que estuvimos hablando que de interés. La banda mu o la beta, entre los 8 y los 30 Hz. Eso es muy importante, son señales filtradas que pertenecen a dos clases. ¿Sí? Fíjense que esto está encima normalizado, esta score, cada una. La idea es encontrar esta matriz W y que cada W, ¿sí?, se encuentre tal que se extremice esta función. Es decir, como si las sigma son las matrices de covarianza para la clase 1 y para la clase 2, lo que está haciendo esto es maximizar la varianza para una clase, mientras que se minimiza para la otra. La única forma de tener el máximo acá, es la única. Entonces, esto, la verdad que esta es la función objetivo, lo que yo quiero optimizar, ¿sí? Maximizar la varianza para una clase y minimizarla para la otra,
que lo bonito es que se resuelve de manera cerrada y lo puedo hacer a partir de la descomposición por valores eigenvalues de composition, generalized eigenvalues de composition. Y la verdad que esto de aquí hace que la resolución sea muy rápida y muy sencilla de implementar. Vamos a poder entonces tener como cada uno de estos filtros espaciales van a terminar siendo los autovectores asociados a los autovalores de este problema, de la resolución de este problema. Acá Ignacio está preguntando si la descomposición es de valores singulares. Sí. No, Sí, dijo singulares, signo de pregunta, nada más. Ah, sí, singulares. No me salía la palabra, gracias. Sí, eigenvalue descomposition. Exactamente. Entonces hacemos eso y tenemos entonces un conjunto de autovectores asociados a los autovalores. Y encima podemos ordenar esos autovectores en relación a cuál es el autovalor asociado. Entonces, yo antes de que caminemos por ese lado, les quería mostrar cómo esto se ve. Si yo me aprendí la matriz W, y la matriz W es aquella que me lleva del espacio de la señal al espacio de las componentes, yo puedo proyectarme, ¿no? Como dato de G me proyecto. Cuando me proyecté, se supone que lo que hice fue hacer que la varianza sea mínima para una clase mientras que sea máxima para la otra. Y quiero que ustedes vean esto, ¿no? Acá tenemos marcadores de que la persona empezaba a imaginar a la mano derecha, empezaba a imaginar la mano izquierda y volví a imaginar la mano derecha. Aquí, estos cuadraditos marcan los comienzos de esos cambios de actividad cerebral. Fíjense cómo siempre cuando en verde es bajito, ¿sí? Cuando acá imaginaba la mano derecha, la varianza es bajita, o sea que hay poca amplitud, varianza asociada a la amplitud. Hay mucha cuando pasa en el rojo, que esto es bajito. Lo contrario pasa cuando hay mucha amplitud en el verde, en el rojito tengo poca. Varianza grande significa grandes cambios en la señal. ¿Sí? Grandes cambios en la señal van a significar, para una señal que está filtrada y que tiene media cero, va a significar un cambio en la energía, un cambio en la potencia. Entonces, por eso uno quiere maximizar la varianza. Pero viene por qué. ¿Por qué queremos maximizar la varianza? Queremos maximizar la varianza porque cuando hay gran varianza, hay grandes cambios, y esos grandes cambios en una señal que tiene media cero, como ven esta centrada, está asociado a cambios de energía, cambios de amplitud. Entonces, vuelvo a decir, es por eso, por el motivo por el cual la función de objetivo maximiza la varianza para una clase, mientras que la minimiza para la otra. De esta manera, ustedes creo que pueden tener ya el indicio de que si esta es la señal proyectada en el espacio CSP, esto es el espacio CSP, agarro los primeros y los últimos, los primeros componentes van a maximizar la varianza para una clase y los últimos van a maximizar la varianza para la otra clase. Es por eso que es tan importante que yo les decía ordenarlos de mayor a menor. Entonces me voy a agarrar los primeros y los últimos. Y esto, de momento, son señales en el tiempo todavía, que de características no tienen nada, pero que al ojo, yo lo veo, claramente lo puedo discriminar cuando hubo un comienzo de una actividad y otra. Y si yo al ojo lo puedo discriminar, a esa información la puedo extraer y la puedo transformar en un solo valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillamente, como le decía, como están ordenados, ¿sí? Están ordenados, el primero maximiza la varianza para una clase, mientras que la minimiza para la otra, por lo tanto agarraría el primero y el último, el segundo y el anteúltimo. Puedo hacer eso y como la varianza de una señal filtrada corresponde a su clase, lo que hago sencillamente, así hablando al briollo, agarro y calculo la varianza de esa señal proyectada. Lo de poner el logaritmo es porque después utilizo un clasificador lineal en este caso y la potencia, la varianza es una característica cuadrática, entonces con el logaritmo hacemos la transformación para que pueda ser lineal. Entonces,
podemos tener de manera bastante sencilla un método que permite de un número grande de canales, que pueden ser muy grandes, literalmente. No sé, por ejemplo, 128, hay sistemas que miden 128 canales a la vez, o de un número muy chiquito, 3 canales a la vez. No importa, independientemente de la cantidad de canales que vos tenés, sos capaz de extraer características que son significativas o están relacionadas a esto de imaginar movimientos. ¿Por qué? Porque son cambios de potencia, como todo lo que estuvimos hablando. Con esto vamos a ver qué onda la práctica. Cómo esto anda en la práctica, yo les hice un collab que van a poder jugar. Y les quiero presentar, si a alguien les interesó todo esto de eje, que yo antes, bueno, usaba MATLAB, como la mayoría usábamos MATLAB, y hubo un momento en que dije, bueno, no, me voy a cambiar a Python, y encontré esta librería hermosa, que la verdad que es muy hermosa, está llena de tutoriales, llena de ejemplos, que es para análisis y visualización de magnetoencefalografía y electroencefalografía. Es open source, uno puede contribuir, yo de hecho contribuí y todo, uno puede, nada, es hermosa, encontrar un bug o no, qué sé yo, pero es preciosa y tiene un montón de algoritmos Machine Learning, de estimación de fuentes y de cositas de análisis de señales, y la vamos a utilizar en este collab que yo les di. Con esto tengo una buena noticia, también vamos a tener una pausa después de esto. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, se supone que este collab que les voy a compartir está para todos. O sea, se supone que todos pueden correrlo, pero mientras que ustedes lo abren, lo voy a correr. Porque la idea no es que ustedes se pongan a codear nada, la idea es que veamos juntos cómo es que todo esto tiene sentido desde el punto de vista de la programación. Yo acá estoy clonando cositas para la segunda parte de la clase, no importa. Andaba, esto tiene que andar. Anda. Pero acá está el pedacito que instala MNE. Minimal Norm Estimation significa MNE. Dato. Los datos lo vamos a utilizar. No, ¿qué pasó? Ah, no, está bien. Mala mía, me olvidé de esta parte. Y ahora esto tiene que andar. Y ahora esto. Ok, anduvo. Los datos, cuando hay un repositorio que está asociado a uno de los trabajos, los datos están cuando hacen el GitHub ahí, entonces no pasa nada, lo van a tener. Esto debería andarles a todos. Yo lo que quiero es que vean lo siguiente. De los datos, es un cierto sujeto de una base de datos que adquirimos una vez. Tenemos 2 sesiones, ¿sí? Idénticas. La persona debía imaginar la realización del movimiento o relajar, como medio estuvimos hablando toda la clase. Esta base de datos ya está preprocesada, tiene forma de Machine Learning y son segmentos de eje que han sido extraídos, epoqueados, como se le llama, medio segundo después de que la persona se le indicó que realice la tarea mental y dura 2 segundos. Son señales de 2 segundos de duración. La frecuencia de muestreo es 128 Hz, en realidad está submuestreada. Y tenemos 27 canales elegidos de los 64 posibles, esto ya está todo hecho, que cubren el área sensimotora de la corteza, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el área que no importa para la imaginería motora. Tenemos entonces datos de una sesión y datos de la otra sesión, le ponemos S1 y S2. Las etiquetas las tenemos porque esto es un análisis retrospectivo, o sea, ya tenemos la etiqueta y vamos a ver cuán bueno esto sería en tiempo real, por ejemplo. Y las etiquetas van a tener Label 1, que significa Motor Imagery, y Label 2, que significa relajación. Y de cada una de las clases tenemos 80 trials. Entonces, si yo corro esto y le pido un shape de... esto está en Python, no le dije.
me pido un shape de una de estas bichitas, van a ver que tengo 160 trial, 80 de cada clase, 27 canales y 257 muestras que corresponden a 2 segundos de 128. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es cómo estas cosas cobran sentido, ¿no? MNE es una poderosísima herramienta que nos permite hacer un montón de cosas, como yo les decía, visualizar también nuestra señal. Entonces yo quiero que acá chusmeemos un poco el efecto ya de filtrar la señal. Yo le tengo que decir qué tipo de canales tengo, la frecuencia de muestreo, el tipo de montaje, el estándar 1020, el International 1020 que yo le decía, y con esa información yo ya puedo plotear mis EEG, así como vienen, crudos, estas ventanitas de 2 segundos. Yo quiero que ustedes vean cómo esto, a primera vista yo digo, uy, cuánto ruido que tiene esta señal. O sea, ¿por qué me doy cuenta que tiene ruido? Porque hay diferentes, hay señales que son más finitas, más gruesas. Eso quiere decir que la impedancia de los electrodos es diferente. O sea, que la calidad del contacto para este electrodo es mucho peor que para este electrodo. Hay mucho lo que se denomina ruido de alta frecuencia, como lo veo, porque está como todo así como oscurito. Pero lo bueno es que esta señal, que es una señal real y se tomaron todos los recaudos para que sea bonita, así se ven. Lo bueno es que cuando uno pone el ojo en el clasificador, y en esto en particular nosotros queríamos mirar a la banda muy beta, vamos a ponerle alfa beta, vamos a filtrar entre 8 y 30 Hz. Entonces, vamos a filtrar la señal, también lo hacemos con MNE, y yo quiero que vean cómo la misma señal ya cambió. Esta señal, yo de acá, que yo no podía describir absolutamente nada, era una conversación escuchada del otro lado de la pared, yuyo, ruido. Con este filtrado, yo ya veo montañitas. ¿Las ven a las montañitas? Esas montañitas, está sin hacer mucho, pero al ojo, puedo pensar que acá está ocurriendo la imaginería motora, ¿no? Podría pensar, porque se ve clarito estos cambios en la modulación. Bueno, pero eso todavía no es información. De hecho, la varianza de las señales crudas también se usa, ¿no? Uno lo podría hacer. Esto es un buen sujeto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un pipeline donde vamos a tirar CSP como extractor de características y un análisis discriminante lineal, un clasificador lineal como clasificador. Con MNE también. Bueno, en primer lugar nos generamos, partimos los datos, validación cruzada, como siempre. Acá vamos a hacer 10 particiones con que nuestros datos de testeo tengan el 20% de la totalidad. Y con este modelo CSP, que esto lo hace MNE, muy bonito, vamos a decir cuánto de esos componentes queremos extraer. Acá digo 6, que es bastante un estándar, que quiere decir que voy a agarrar los 3 primeros componentes y los 3 últimos, ¿sí? De esta posible ristra. ¿Cuántos hay de posible? 27. ¿Por qué? Porque había 27 canales. Todas estas cositas son de regularización que no charlamos, pero no importa. El clasificador también lo defino, fíjense. Acá defino el objeto con un clasificador lineal, no le pongo nada, porque esto es un ejercicio nomás. Me genero el pipeline con scikit-learn, muy bonito. Primero extraigo las características, después hago la clasificación. Y con esto, así como está, ya puedo ver cuál es la capacidad de detectar imaginería motora, que tiene este sencillo, pero sencillo, este método. Acá ya tengo los scores que están dados en estas 10 validaciones. ¿Y cuál es el promedio? Vemos que la persona, en promedio podemos detectar el 82%, es un montón. Con esto, con algo tan sencillo, el 82% de las veces fuimos capaces de detectar imaginería motora y por lo tanto en un futuro proveerle el feedback. Acá entonces ya nos construimos el decodificador, así de sencillo. Como ven, así de rápido corre. ¿Cómo esto, qué es lo que tiene de bueno todo esto que yo le conté? Yo esto lo que les conté tiene algo que es muy importante para nuestra área, que nos permite la interpretación neurofisiológica de nuestro modelo. Porque acá tenemos un modelo. Y cómo uno podría intentar entender qué está pasando. Y lo que uno hace es plotear en este mapa de calor,
uno puede plotear los patrones, es decir, la matriz de mezcla que nos generaba la transformación del espacio de las fuentes al espacio de la señal. Y eso, de alguna manera, lo que se dice es que muestra cómo la actividad cerebral fluye en esos electrodos que uno está midiendo. Esto está medio extraño, yo no sé qué pasó acá, pero estoy ploteando los primeros dos componentes, pero lo que sí quiero que vean es que el componente de uno y el componente de otro, que pertenece a la clase 1 y a la clase 2, la forma topográfica de estos dos son bien diferentes. Eso hace que son bien diferentes. Quizá no es neurofisiológicamente plausible, quizá esta persona no estaba haciendo una ingeniería motora perfecta, pero lo que estaba haciendo era suficientemente para ser discriminativo. ¿Se entiende? Porque lo que mira para la clase 1 es diferente a lo que mira la clase 2. Y esto es un indicio de lo que está pasando en la cabeza, porque son adimensionales, pero tenemos cambios negativos y positivos de la señal. Yo diría que esto está más relacionado a la imaginería motora, mientras que esto está más relacionado al estado de REST, que es como una cosa que no tiene nada, está pasando un montón de cosas a la vez. Bueno, entonces con esto yo le quería mostrar cómo es que algo que vimos de la neurofisiología, hicimos un modelo matemático, lo podemos bajar al código. Y gracias a esta librería, estas cosas se hacen de manera muy sencilla y muy bonita. Y lo último para esta primera parte, y después nos tomemos un recreo, es que les queda el código para jugar, que hagan lo que quieran, es que nosotros en 2017 hicimos un método que extiende un poco lo que yo les acabo de contar, intentando decir, bueno, no miremos una sola banda de frecuencia, no miremos una sola banda temporal, ¿por qué no hacemos lo que mejor sabemos hacer los feature engineering? Es traigamos características. Entonces, traemos características de varias bandas temporales, de varias bandas frecuenciales, usando CSP. Hacemos esa bola gigante de posibles características que no sabemos cuáles son las más informativas. Y ahora sí hacemos lo que se llama feature selection. Y este es un método que también es parte de mi tesis doctoral, que permite selección y LDA al mismo tiempo. Entonces, un método de regularización con selección de características, ¡pim!, para darnos el output. Lo que le quiero decir es que utilizamos CSP, pero usamos una estrategia muy sencilla, que es mirar a varias ventanas y después hacer la selección automática de esas features. Y para que vean el impacto, mientras que CSP es la barra azul, ¿sí? Los métodos en celeste es un método del estado del arte que hace algo similar, pero solamente en una banda de tiempo y varias frecuencias, con otro algoritmo de selección. Este hace una banda de tiempo, todas las frecuencias, y ese hace toda la banda de tiempo, todas las bandas de frecuencia. Este, claramente el amarillito, es el que mejor resultado da porque da más robustez, ¿no? Da más variabilidad, más diversidad en la extracción de características, por lo tanto lo hace más robusto a los posibles cambios. Esto era para terminar con la primera parte y si quieren ahora nos tomamos un descanso o respondo preguntas. ¿Hay una pregunta que le quieran hacer a Victoria? Bueno, si no hay duda, podemos hacer un intervalo de 10 minutitos y volvemos y media. Igual acá hay una pregunta de Matías. Dice, ¿después podría dejar info para hacer un doctorado donde estás trabajando? Sí, obvio. De hecho, busco becarios. Así que... Mirá. No, para mí bien. Cuando vuelva. Pero sí, yo ahora paso acá en el imán y el laboratorio y voy a pasar acá. Bueno, yo igual me voy a tomar los 10 minutitos, así como agua, tomo unos mates y contesto eso. Si no hay preguntas, hay dos posibilidades. O expliqué muy bien o expliqué muy mal. Así que... No, yo creo que vamos bien. Bueno, hagamos un intervalo de 10 minutitos, volvemos y 34. ¿Dale? Listo, perfecto.